Antes de comenzar, quiero agradecer a los Dragones del Vacío y a todos los que dan sus supergracias. Con su ayuda, puedo seguir narrando estas historias casi a diario. Con las suscripciones, hay videos exclusivos y acceso anticipado a los videos para los dragones. Ahora sí, vamos a la historia. Podemos hacerlo más barato. La galaxia albergaba una miríada de especies con talentos diversos. Los Kree, descendientes de depredadores supremos que una vez acecharon su mundo primordial de la muerte, eran guerreros consumados y los mercenarios preferidos de déspotas exigentes y señores de la guerra. Los Metex, con mentes sintéticas que soñaban en unos y ceros, eran diseñadores y fabricantes de las computadoras y programas más poderosos de toda la galaxia. Los Slen, carismáticos cambiaformas nativos de los mundos jardín clase cero, monopolizaban las industrias del placer. Los Narek, una raza basada enteramente en naves habitacionales extraplanetarias, mantenían las líneas estelares más confiables y las agencias de envío que surcaban las autopistas interestelares. Los Teleron, una raza de reptiles con una incapacidad evolutiva para hacer un juicio de valor contextual, y que veían la redundancia operativa como una forma de arte, se convirtieron comprensiblemente en el pilar que sostenía la burocracia galáctica. Una consecuencia inmediata de esta elaborada red de roles especializados era que prácticamente era imposible para los miembros nacientes de la comunidad galáctica convertirse en una presencia económica o política importante. Por cada raza joven con afinidad por un campo particular, existía una más antigua que lo dominaba por completo. Pero hubo una excepción a la regla, un caso atípico. En una estrella principal de tipo G, en la espiral occidental de la galaxia, existía una raza joven de primates bípedos particularmente notables. Los humanos, como se llamaban a sí mismos, eran notables porque notaron un camino que ninguna otra raza había tomado antes. En lugar de intentar mejorar progresivamente en un campo determinado, invirtieron tiempo y dinero en todas las industrias posibles en las que pudieron poner sus manos. Un acto de completa locura. Ninguna entidad, y mucho menos una raza naciente, podría esperar sobresalir en cualquier área si su atención y recursos se distribuyeran en tantos campos al mismo tiempo. Pero los humanos lo hicieron, e incluso estaban lo suficientemente familiarizados con la extraña táctica que incluso tenían un nombre para ella. Le llamaban diversificación de cartera. La parte más loca es que todo esto funcionó, y todo gracias a una sola declaración mágica, una promesa susurrada en los órganos auditivos de todos los oyentes dispuestos. Podemos hacerlo más barato. Las computadoras METEC podían hacer prácticamente todo, desde algo tan simple como aritmética básica hasta algo tan imposible como determinar la posición exacta y el momento de un subátomo al mismo tiempo. Por supuesto, la calidad no es barata, y un sistema METEC de nivel de entrada en promedio tenía el mismo precio que una luna pequeña. Pero un rasgo común entre los gobiernos en todas partes era la astucia fiscal en ciertas áreas no esenciales, como la educación y la atención médica. Y ahí es donde entraron los humanos. Claro, sus computadoras tenían procesadores más lentos, disipadores de calor menos eficientes y menos memoria que el promedio, pero eran baratas y nunca requerían un mantenimiento porque funcionaban con Linux. E incluso si lo necesitaban, es probable que hubiera un hilo archivado en algún rincón antiguo en Internet humano que enseñara cómo solucionar el problema preciso que aquejaba su sistema. Pronto, las computadoras humanas adornaron las oficinas de hospitales y universidades y los laboratorios de computación de secundaria en toda la galaxia, liberando fondos públicos cruciales para ser inyectados en asuntos más serios, como el militar o la cartera de un político. Los humanos también tenían un nombre para esta táctica, no sorprendentemente. Lo llamaron marketing de nicho, que consiste en dirigirse a una pequeña sección de consumidores en lugar de mercados enteros.
Los Slen dedicaron toda su cultura a la búsqueda de las formas más elevadas de arte y de placer. Mundos paradisíacos enteros se dedicaron a un solo arte o a estimular a un solo sentido. En Vapa Prime, los actores de más alto calibre crearon tragedias grandiosas y abrumadoras que duraban meses en escena. En Ramsey 3, los maestros gastronómicos atendían a una clientela exclusiva con creaciones culinarias que eran una obra maestra única en sí misma. En Baran 2, los prodigios musicales crearon composiciones orquestales que siempre se acercaban a la perfección armónica. Los Slen no creaban ni realizaban su arte para todos. Su clientela debía tener refinamiento, un aprecio por la alta cultura, pero sobre todo buen gusto. Los humanos nunca fueron invitados. No es que les importara mucho, por supuesto. El objetivo de la industria del entretenimiento humano no era la búsqueda de la perfección artística. No, ni siquiera creían en la perfección artística. Incluso tenían todo un asunto sobre esto en su cultura, lo que resultaba en que existieran lo que llamaban un estado de posmodernidad. No, el objetivo de su industria, del entretenimiento, era ser consumida ampliamente, lo que lograban insertando algo que apelara a tantos demográficos de consumidores como fuera posible. Llamaron a esto un mínimo común denominador, que realmente podría significar cualquier cosa: un romance insípido en un holofilme sobre guerra, violencia gratuita en un holofilme sobre amor, las mismas notas pentatónicas sobre la misma progresión de tres acordes mayores naturales, arregladas de manera lo suficientemente diferente como para pasar como canciones diferentes, o incluso cantidades poco saludables de sodio y lípidos en alimentos envasados. Por supuesto, el más bajo de los comunes denominadores era la relación calidad-precio. A todo mundo le encantaban las cosas baratas, y los humanos complacían. La idea era: ¿por qué desplumar a un rey cuando una galaxia entera de campesinos arrojaba sus monedas a tus pies? Por eso, para cuando la industria del holofilme humano avanzó, lanzó Vengadores 26, Fin de la Guerra Reloaded, final versión del director. Había un mayor número de tiendas de Kentucky Fried, análogo aviar local que ocupa el nicho ecológico en las aves de corral, en toda la galaxia mencionada, del término metanarrativa. En un contexto despectivo en críticas académicas de la teoría del arte Slen escritas por artistas humanos enojados. Los humanos aplicaron los mismos principios del marketing de nicho y el mínimo común denominador a la industria del transporte. Las naves Narek eran más rápidas y confiables que sus contrapartes humanas, y sus líneas estelares contenían interiores lujosos y cómodos, además de un personal de servicio galardonado, en contraste con las cajas de metal voladoras y pegadas con cinta adhesiva más funcionales que empleaban los humanos. Una elección fácil para las empresas financieramente responsables. Ningún empleado sufriría las tentaciones del confort o el lujo cuando podrían arreglárselas bien junto a una silla plegable al lado de una tripulación de simios ruidosos y agresivos. Una elección fácil también para los gobiernos, fiscalmente astutos en toda la galaxia. Podrían desperdiciar fondos públicos preciosos manteniendo un sistema logístico o bien aceitado, o podrían subcontratar a los humanos por una tarifa mínima y un riesgo no mínimo de pérdida de activos. La industria del transporte de la humanidad pronto dominó el nicho de los viajes de negocios con todos los gastos pagados y las cadenas de suministro burocráticas. Y por supuesto, los bajos precios de su servicio significaba que también eran la primera opción para una clase emergente de trabajadores de cuello azul, especialmente especies presuperlumínicas y estudiantes universitarios con ansias de exploración en sus biografías de redes sociales. Cuando los humanos terminaron de diversificar su cartera, fueron la potencia económica de más rápido crecimiento entre civilizaciones más jóvenes. Su presencia en cualquier industria específica era mínima, eclipsada por los especialistas, pero en general, generaban más ganancias anuales en su clase. Sin embargo, optaron por no celebrar este hito, y secretamente se expandieron bajo el radar durante décadas.
pero para el final del primer siglo de su presencia galáctica, eran demasiado grandes y prósperos para ocultarse. Los Teleron finalmente se dieron cuenta de ellos. Vieron a la humanidad por lo que era, una amenaza existencial que podría derrocar la sociedad galáctica. Tenían que hacer algo. Despertando organizaciones de inteligencia y subterfugio durante mucho tiempo dormidas, se propusieron debilitar a los humanos. Se otorgaron promesas a aliados y socios comerciales. Se amenazaron a razas inferiores. Se difundió propaganda. ¡Qué costoso error cometieron! Los Teleron eran ancianos y sabios. Estaban presentes en la fundación de la Unión de Civilizaciones Espaciales. Habían sembrado innumerables mundos, muchos de los cuales ahora albergaban vida. Habían visto el auge y caída de innumerables civilizaciones, pero perseveraron. Perseveraron porque, a diferencia de sus rivales, no confiaban en el poder bruto. Su fuerza era sutil, diplomática. La amenaza correcta aquí, la promesa correcta allá. Y la galaxia se abría para que la tomaran. Eran aquellos reyes sin las coronas que atraían la muerte a sus portadores. Pero por toda su sabiduría, nunca consideraron la posibilidad de que otros pudieran hacer lo que hacían ellos, pero mejor. En su negligencia autosuficiente, la humanidad había robado el poder suave bajo sus narices. No mucho había cambiado en los últimos 100 años. Los Kree seguían siendo la potencia militar más fuerte. Los Metek aún dominaban la industria tecnológica. Los Slen seguían dictando el buen gusto, y los Narek aún poseían el corredor comercial galáctico. Sin embargo, había una diferencia clave. Los humanos estaban en todas partes. Debido a sus diversas industrias, no había un sistema que no contuviera al menos unos pocos de ellos. Y debido a su próspero sector del entretenimiento, no había un sistema que no conociera su cultura. Los humanos se convirtieron en la única cosa con la que cada especie estaba familiarizada. Un Kua del sistema Sindal podría explorar por primera vez los túneles alienígenas de Bundoka, en el otro extremo de la galaxia, y aún podía reconocer un restaurante chino en una calle principal. Un Ilitec reptiliano podría no tener nada en común con los cefalópodos gigantes flotantes que habitaban en el gigante gaseoso Sargosa 4, excepto que ambos probablemente habían visto Vengadores 92, Renacimiento, Orígenes, un retcon del retcon, y compartir opiniones fuertes al respecto. Esta omnipresencia de los humanos les dio la oportunidad de bombardear toda la galaxia con cualquier mensaje, abierto o subliminal. Esta fue una oportunidad que aprovecharon innecesariamente. Los holofilmes y holojuegos humanos, que saturaban el mercado, impulsaban varias narrativas que posicionaban a los humanos como poderosos, benevolentes y siempre relevantes. Los efectos de esto fueron sutiles al principio. Las especies bípedas comenzaron a vestirse como humanos. Los jóvenes de la mayoría de las especies comenzaron a adoptar las jergas humanas mientras conversaban en el común galáctico. En las próximas décadas, casi todas las culturas se hibridaron en diversos grados con la cultura humana. Comida, ropa, arte, todo reflejaba influencias humanas. Todos querían verse como ellos, comer como ellos, vivir como ellos. Para el final del siglo, la opinión humana se consideraba universalmente como la opinión relevante. Si no, es que siempre la correcta. Las buenas opiniones se formaban en el discurso con las opiniones humanas y se validaban por las opiniones humanas. La consecuencia de estas circunstancias fue que cuando los Teleron empezaron a actuar contra los humanos, se sorprendieron al descubrir en un solo siglo que la galaxia había olvidado que ellos tenían el verdadero poder. Los humanos fueron culpables de esta amnesia. Se habían apoderado de la narrativa y habían construido una imagen hiperreal de los Teleron como burócratas perezosos e incompetentes, y esta imagen había consumido el pasado. La realidad misma no era más que una imagen para los Teleron políticos. Siempre fueron como la narrativa los retrataba. Ahora eran restos irrelevantes de un pasado muerto. Podrían haber sido maestros de la diplomacia en su tiempo,
pero los humanos habían creado y monopolizado la primera industria cultural de la galaxia. Con la caída de los Teleron, los humanos, en todo menos en nombre, tomaron su lugar en el ecosistema galáctico. Los Kree, antiguos rivales de los Teleron, no lo vieron de esa manera. Su odiado enemigo había desaparecido, y también lo había hecho el delicado equilibrio que tan celosamente preservaban. Los Kree volverían a probar sangre seno. Los ejércitos Kree eran los vencedores de 1000 guerras, y habían aplastado a 1000 mundos bajo sus botas. Todas las facciones sensatas de la galaxia reconocían su superioridad militar, y mundo tras mundo se rendían para minimizar la inútil pérdida de vidas. Los humanos no eran sensatos. Para ellos, lo que tenían los Kree no era fuerza, sino marca. La mayor ventaja que tenían era que todos los demás pensaban que tenían la ventaja. Y la marca no era una amenaza, era una oportunidad. Si vencían a los Kree, monopolizarían prácticamente la industria del conflicto. No era diferente de una toma económica o diplomática. Cuando los humanos se negaron a arrodillarse, los Kree declararon la guerra. Parecía que todo estaba perdido para la joven civilización, que casi lo ganó todo. Estaban superados en número, en armamento y en clase por una raza antigua criada únicamente para la guerra. Pero la humanidad no se amilanó. Ya habían estado en esta posición antes. De hecho, habían estado en esta posición tantas veces que tenían un nombre para ello. ¡Qué sorprendente! Le llamaban guerra asimétrica. Decir que los humanos no tenían las probabilidades en su contra sería mostrar una ignorancia fundamental de la especie. Se enfrentaban a un enemigo superior, sí, pero a un enemigo que conocían. Años de luchar a su lado le dieron a los humanos una visión de los Kree. Eran los más poderosos, los más mortíferos, sí, pero siempre lo habían sido. Y eso se veía en cómo luchaban, poderosos en el ataque, pero sin contingencias para lo imprevisto, una debilidad que podían explotar. Así que cuando la flota Kree lanzó un masivo blitzkrieg directo hacia el sistema Sol, se encontraron con poca resistencia, hasta que estaban profundamente en el territorio enemigo, cuando sus líneas de suministro fueron cortadas. Grupos de destructores furtivos camuflados atacaron solo cuando las probabilidades estaban a su favor, y siempre evitando las naves que podrían contrarrestar adecuadamente sus ataques. La erosión se estableció y la flota fue diezmada una por una. La siguiente ofensiva de los Kree fue más cautelosa, más estratégica. Un avance lento y uniforme, seguido de un movimiento de tenaza que cortó esta vez a los humanos. Flotas repartidas en sistemas, atrapados detrás de las líneas enemigas. Las naves se perdieron por la superioridad de fuego Kree, pero los mundos que dejaron desprotegidos eran otro asunto. Los Kree intentaron apoderarse de ellos mediante tropas terrestres, presumiendo que su superioridad de fuego aplastaría a la población nativa hasta someterla. Estaban equivocados. Los civiles se organizaron en milicias partidistas, fortaleciendo las filas del ejército regular. Y luego todos desaparecieron en junglas, montañas, desiertos y todo tipo de terrenos difíciles. Desde ahí lanzaron ataque tras ataque sorpresa que anuló por completo las posibilidades de una presencia Kree estable en la superficie. Los intentos de desalojar a los guerrilleros tuvieron un resultado funesto, ya que las tropas Kree cayeron en trampas, enfermedades, fauno local e incluso en más emboscadas. Las bajas aumentaron tanto que el alto mando Kree ordenó a sus flotas que arrasaran los mundos humanos en lugar de apoderarse de ellos. Este fue un error desastroso por su parte. 5 meses después de que el primer mundo humano fuera arrasado, 50 naves humanas se materializaron en 7 sistemas Kree cerca del frente. Todas estas naves llevaban un solo dispositivo de bombardeo orbital de alto rendimiento y no tenían escudos, armas ni dispositivos de defensa, lo que facilitaba la infiltración en las líneas Kree. Los Kree perdieron 15 mundos por 15 mundos humanos perdidos.
Las 50 naves humanas se perdieron por el fuego enemigo junto con su tripulación. 2 meses después de eso, 50 naves humanas más aparecieron sobre los 19 mundos centrales Kree, esta vez disfrazadas como cargueros Nareg. O mejor dicho, eran cargueros Nareg reales, que los humanos robaron y modificaron con reactores de fusión que también servían como armas nucleares de alto rendimiento. Todos los 19 mundos Kree se perdieron. Los humanos lograron una victoria decisiva al año siguiente. Se podría argumentar que fueron los ataques suicidas los que lo lograron, o la guerra de guerrillas, pero un factor muy descuidado en su victoria fue la misma declaración mágica que facilitó su ascenso al dominio económico. Podemos hacerlo más barato. Sabían desde el principio que necesitaba ser una guerra de desgaste para tener alguna oportunidad, y se prepararon en consecuencia. Todas sus naves estaban superadas por una razón. Los barcos más grandes y avanzados eran más caros de construir y mantener. Pequeños destructores con blindaje mínimo y un solo cañón. Cada astillero podía construir 5 de esos al mes. La misma filosofía formaba sus tropas terrestres. No tenían armas energéticas pequeñas, confiando en armamento balístico incluso cuando tenían la tecnología para actualizarlas. Las armas de energía eran más costosas de hacer y requerían mucho más mantenimiento. No tenían escudos energéticos personales. Todo era cerámica y grafeno tradicionales, más barato y fácil de reemplazar. Por supuesto, todos estos recortes de costos significaban una clara desventaja táctica, pero lo compensaron con la logística. A largo plazo, los recursos que conservaron les permitieron durar más que los Creed.